Bueno, yo soy Álvaro Soriano, residente de anestesia de este servicio y junto con Merce Falcó hemos realizado esta sesión clínica sobre la actualización en el manejo de la preeclampsia. Seguiré este índice, ¿vale? Los primeros apartados intentaré pasarlo un poco rápido, ¿vale? Un poco generalidades de la enfermedad. Intentaremos hacer algo más de hincapié en los cambios hemodinámicos y en el manejo anestésico, ¿vale? Nada, pues comenzamos. La preeclampsia es una enfermedad multisistémica y progresiva que afecta a mujeres gestantes frecuentemente a partir de la semana 20 de gestación y que no tiene un tratamiento curativo o un tratamiento modificador del curso de la enfermedad. Es decir, no somos capaces de frenar la progresión de esta enfermedad. ¿Qué solución tiene? Finalizar la gestación, el único fin que tiene. Es una enfermedad que tiene un aumento de la morbimortalidad materna, tanto por el mal manejo de la hipertensión, que puede generar complicaciones como la hemorragia intracraneal, y otro tipo de daños orgánicos como insuficiencia renal, edema agudo de pulmón, insuficiencia hepática, y también aumenta la morbimortalidad fetal, ¿vale? Por la frecuencia que tienen los partos prematuros y también el bajo peso al nacer. Algunos síndromes que vemos en esa tabla que están relacionados con la preeclampsia, puede ser el síndrome de HELP, que se puede interpretar como un tipo de preeclampsia grave, aunque otros autores lo consideran una entidad diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la preeclampsia tiene un 100% de casos de hipertensión durante la gestación. No hay preeclampsia sin hipertensión. En cambio, en el HELP sí que hay un 15-20% en el que no existe esa hipertensión durante la gestación. Cuanto a la epidemiología de la enfermedad, en nuestro medio, la incidencia de la preeclampsia es entre el 1 y el 2%, ¿vale? De las gestantes y se supone que es la segunda causa de mortalidad materna. A la derecha vemos una tabla con diferentes factores de riesgo para desarrollar preeclampsia en la gestación. Destacar simplemente que algunos de estos factores de riesgo, incluso los que están más asociados a sufrir la preeclampsia, son aquellos que la madre ya cursaba con disfunción endotelial previa a la gestación. Por ejemplo, la diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, hipertensión crónica, etcétera. Como dato curioso, simplemente saber que el tabaquismo es un factor protector de la patología, de la aparición, que obviamente no vamos a promover el tabaquismo. Y nada, que ha aumentado el riesgo cardiovascular en la madre a largo plazo, es decir, tiene un aumento de riesgo, tiene un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares mayores y de mortalidad cardiovascular, que se entiende por cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares, respecto a la población general. Fisiopatológicamente no se conoce al 100%, no se conoce de manera certera cómo es exactamente la fisiopatología, pero sí que hay una serie de teorías con buen peso científico, entre las que destaca que la fisiopatología de la preeclampsia no solamente influye factores placentarios, ¿vale? También influye factores maternos sistémicos propios previos a la gestación. Como he dicho antes, por ejemplo, había enfermedades que ya cursaban con disfunción endotelial que son propensas a generar la preeclampsia. ¿Qué ocurre a nivel fisiopatológico? Pues en la imagen de arriba tenemos un embarazo normal en la que desde la parte de la izquierda hay una invasión por parte de células trofoblásticas de la región fetoplacentaria hacia el miometrio, hacia las arterias espirales, que son unas ramas terminales de la arteria uterina. Invaden completamente estas arterias terminales y se diferencian de células epiteliales a células endoteliales, generando una mayor laxitud, vasodilatación, menor resistencia de estas arterias y mayor flujo uteroplacentario. ¿Qué ocurre en la preeclampsia, que es la imagen inferior? Pues que esta invasión no es completa y que sobre todo no hay una diferenciación de células epiteliales a células endoteliales. Por tanto, se mantendrán estas arterias como muy musculares, con alta resistencia y bajo flujo. Y ahí tendríamos el primer evento de la preeclampsia, que es la insuficiencia placentaria, que se va haciendo cada vez más evidente con el paso de las semanas de gestación. Esta insuficiencia placentaria, entre otras cosas, genera disregulación de ciertos factores proangiogénicos y antiangiogénicos a favor de los segundos, que estos se secretan a la circulación sistémica y unido a otros tipos de factores inmunológicos, no todos bien conocidos, todas estas vías, como por ejemplo alteración del complemento, termina generando disfunción endotelial materna sistémica, ¿vale? En forma de microangiopatía trombótica, alteración de la permeabilidad, etcétera. Clínica y diagnóstico, muy rápido, simplemente saber que el signo central de la enfermedad es la hipertensión arterial, sistólicas por encima de 140, diastólicas por encima de 90, y que asociada a esta hipertensión debemos de tener uno de los siguientes tres criterios diagnósticos, ¿vale? Para poder hacer el diagnóstico de preeclampsia. Uno es la proteinuria, que aparece en el 90% de los casos, es el criterio más frecuente, que no se debe monitorizar sus niveles porque no está asociado a pronóstico ni a gravedad de la patología.
la disfunción uteroplacentaria, valorando el peso del feto y la resistencia de la arteria umbilical, o el daño en órganos dianas, ¿vale? A nivel clínico, a nivel analítico, como podemos ver en la imagen de la derecha. Destacar solamente de esta tabla la trombocitopenia, que es el valor analítico que más se altera en esta patología. La clasificación de la preeclampsia podemos hacer varias. Yo he traído dos concretamente, que son las que he visto que tenían una mayor importancia. Esta primera, la postclínica, sirve bastante para planificar un poco el fin de la gestación, ¿vale? Tenemos la preeclampsia sin criterios de gravedad o con criterios de gravedad. ¿Cuáles son las que tienen criterios de gravedad? Pues, como hemos visto antes, la hipertensión severa o grave es aquella que tiene unas sistólicas por encima de 160 y una diastólica por encima de 110, ¿vale? Esto es un criterio de gravedad de preeclampsia con criterios de gravedad. Y el segundo criterio sería el daño en órganos diana, tanto a nivel clínico como a nivel analítico. Esta preeclampsia se debe controlar estrictamente a nivel hospitalario, con tratamiento antihipertensivo intravenoso, y el fin de la gestación, pues lo dejo aquí un poco resumido, ¿vale? Por debajo de la semana 24 y por encima de la 34 se suele decidir fin de la gestación de manera inmediata, y entre la semana 24 y 34 se aboga un poco más por latitud expectante con maduración corticoidea, ¿vale? Si en algún momento en estas semanas hay una alteración del estado materno-fetal importante, pues se deberá de decidir por el fin de la gestación. Mientras que la preeclampsia sin criterios de gravedad solamente tiene hipertensión no severa y proteinuria. El control puede ser ambulatorio, tratamiento oral frecuentemente, y se indica el fin de la gestación de manera programada en la semana 37. La otra clasificación que tenemos es en el momento en el que se diagnostica o en el momento en el que aparece la preeclampsia, ¿vale? Tenemos la preeclampsia de aparición temprana por debajo de las 34 semanas, solamente en el 10% de los casos, que tiene una mayor morbimortalidad tanto materna como fetal y mayor riesgo de sufrir preeclampsia con criterios de gravedad. Y luego tenemos la preeclampsia de aparición tardía, que es la mayoría de todos los casos, que aparece a partir de la semana 34 o incluso también intraparto o en los primeros días posparto. Aquí también por la morbimortalidad es menor frecuencia de preeclampsia con criterios de gravedad, y además si ocurre la progresión de la enfermedad también suele ser más lenta, ¿vale? Tiene mejor pronóstico. Esta clasificación es muy útil para lo siguiente que vamos a hablar, ¿vale? Que ya empezamos con la actualización de esta sesión, que serán los cambios hemodinámicos. En los últimos 20 años se ha puesto un gran énfasis en realizar estudios sobre qué cambios hemodinámicos se produce en la gestante en esta patología, ¿vale? Valorar, obviamente tienen todas hipertensión arterial, y valorar qué disfunción hemodinámica se produce para crear esta hipertensión arterial y saber si todas tienen el mismo patrón o hay diferentes patrones hemodinámicos. Como vemos en la tabla de la derecha, que es un embarazo totalmente normal, es el cambio fisiológico que se produce en todas las embarazadas, ¿vale? En línea continua, resistencia vascular y sistémica, en discontinua, gasto cardíaco, y se observa cómo hay un aumento del gasto cardíaco, por aumento de la frecuencia, aumento del inotropismo, disminución de la poscarga. Y nada, y saber que el gasto cardíaco y la resistencia vascular y sistémica son las dos variables principales que nos pueden alterar la presión arterial. El gasto cardíaco, porque es el volumen intravascular, y la resistencia, pues es la resistencia al paso de este volumen. ¿Qué ocurre en la preeclampsia a nivel hemodinámico? Pues que esta hipertensión se va a producir por una alteración o por un aumento descompensado de una de estas dos variables, ¿vale? Y así crearemos los dos fenotipos. Se ha descubierto que existen dos fenotipos hemodinámicos bien diferenciados en las mujeres con preeclampsia. ¿Qué objetivo tiene este estudio hemodinámico? Pues individualizar el manejo antihipertensivo y de fluidoterapia para conseguir, y se ha demostrado así, mejores resultados materno-fetales y mejor control de la tensión arterial. Porque actualmente el manejo que hay, pues es un manejo único de todas las preeclampsias, con unas líneas de tratamiento, un algoritmo único a nivel antihipertensivo y las mismas pautas de fluidoterapia para todas las mujeres. ¿Qué fenotipos hemodinámicos tenemos? Pues los dos principales son estos: la preeclampsia por alto gasto cardíaco, que se intentará compensar con resistencia vascular y sistémica disminuida, lo cual no lo va a compensar. Y por otro lado tenemos la preeclampsia que se debe, y la hipertensión de la preeclampsia, que se debe a las altas resistencias vasculares sistémicas, que intentará compensarlo con gasto cardíaco disminuido, ¿vale? Nada, normalmente estos dos patrones hemodinámicos se diferenciaban o se intuían un poco por la clasificación de aparición de la preeclampsia. Alto gasto cardíaco se atribuía a preeclampsia de aparición tardía, y bajo gasto cardíaco o alta resistencia se atribuía a las preeclampsias tempranas. En los últimos años se ha visto que no es el mejor modo de clasificar estos dos fenotipos a priori. Sería más bien valorar la última ecografía fetal
observar si hay presencia o no de retraso en el crecimiento fetal y si existe retraso en el crecimiento fetal se asociará a una preeclampsia de altas resistencias vasculares. Si no existe retraso en el crecimiento fetal se atribuirá como una preeclampsia de alto gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco se ha visto que es la principal variable que determina el crecimiento fetal. Lo podemos ver en esta tabla, en estas cajas y bigotes. En la tabla de la izquierda tenemos de color verde la preeclampsia y retraso en el crecimiento fetal, rojo o naranja, sin retraso en el crecimiento fetal. Y en el eje vertical tenemos el gasto cardíaco. A la derecha tenemos la resistencia vascular sistémica, que también existe diferencia, pero no es tan marcada como con el gasto cardíaco. Y bueno, y vamos a seguir con el manejo anestésico, ¿vale? Vamos a ver cómo afecta estos cambios hemodinámicos y este fenotipo hemodinámico al manejo anestésico. Vale, lo primero que se debe, por nuestra parte, debemos tener en cuenta es que en cuanto entra una mujer con diagnóstico de preeclampsia en el paritorio con trabajo de parto, se debe avisar a la guardia de anestesia, ¿vale? Al materno infantil. ¿Por qué? Porque la guardia debe de tener una visión basal, una visión inicial de la paciente, porque al fin y al cabo, aunque sea una preeclampsia estable, sin criterios de gravedad, sabemos que es una enfermedad progresiva y esta puede cambiar su bienestar en cuestión de minutos u horas, ¿vale? Y convertirse en una cesárea emergente. Por tanto, tendremos mejores resultados si ya la guardia de anestesia se la conoce, sabe cómo es la clínica, sabe qué parámetros analíticos tiene, que está alterado, que no, si orienta un poco el fenotipo hemodinámico y puede optimizar un poco la terapia antihipertensiva y de fluidoterapia para que, en un supuesto caso de que se metiese en cesárea, la paciente llegase lo más optimizada posible, esto obviamente consensuado con el equipo de obstetricia, y también echarle un vistazo a la vía aérea, ¿vale? Sabemos que estas mujeres, aparte de ya de por sí que las mujeres gestantes suponen una vía aérea que da un poco de respeto, las mujeres con preeclampsia todavía más, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la preeclampsia se produce un edema generalizado y entre ellos también en la vía aérea superior, porque tienen un aumento de la presión hidrostática, disminución de la oncótica y por la alteración de la permeabilidad. Y además, las estructuras son muy friables, ¿vale? Por la disfunción endotelial que ocurre, los capilares son muy débiles y con la manipulación frecuentemente aparece sangrado. Por tanto, intentaremos no tocar la vía aérea lo más mínimo, ¿vale? En cuanto a monitorización y vías, en el paritorio, siempre que vayamos a echar este vistazo inicial a la paciente o cuando vayamos a colocar la epidural, debemos de asegurarnos que la paciente lleva 2 vías periféricas y mínimo una de ellas de buen calibre, ¿vale? Un 18G por lo menos o superior. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la situación puede empeorar drásticamente, convertirse en una cesárea emergente y si tenemos 2 vías periféricas ya colocadas en una situación de estabilidad en el paritorio, los resultados serán mucho mejores que llegar a la cesárea emergente sin vías periféricas o con una vía periférica en un 22 o un 20 que no sea bien funcionante. Y en cuanto a la monitorización, pues en el paritorio igualmente debe estar completamente monitorizada, ¿vale? Pulsi, electro y manguito de la tensión. ¿Qué ocurre con colocar una arteria invasiva, un catéter arterial en el paritorio? Pues que de manera estándar no está indicado y lo tendremos en cuenta solamente en aquellas gestaciones en las que obstetricia nos comente que sería lo más adecuado alargar lo máximo posible la gestación, ¿vale? Por el tema de la prematuridad del feto. Cuando ocurre esto, como hemos visto antes, esto ocurre entre las semanas 24 y 34, que se intenta mantener esa actitud expectante. ¿Y cuándo colocaremos en estos casos la arteria invasiva? Pues cuando la tensión arterial o otras situaciones como por ejemplo la oliguria, sin que exista insuficiencia renal aguda, no responda al tratamiento dirigido que estamos haciendo según el fenotipo hemodinámico que veremos, esto lo veremos más tarde, ¿vale? Si no está respondiendo bien a nuestro fenotipo hemodinámico que pensamos y con nuestro tratamiento dirigido colocaremos una arteria invasiva, conoceremos de manera objetiva qué gasto cardíaco, qué resistencia vascular sistémica tiene y tendremos una monitorización mucho más fiable de la tensión y podremos dirigir por objetivos mucho mejor el control y posiblemente prorrogar un poquito lo que sería una cesárea bastante precoz, ¿vale? La arteria invasiva en la cesárea, ¿cuándo colocarla en la señora antes de la inducción? Pues cuando se va a hacer una anestesia general, es decir, si hay anestesia neuroaxial no estaría tampoco indicado, una anestesia general previa a la inducción, sobre todo si obviamente tenemos tiempo suficiente y no es una cesárea emergente, y si tiene una hipertensión grave o severa, ¿vale? Que a pesar de su tratamiento es de difícil control. Ahí no será muy útil para evitar los picos hipertensivos de la inducción. Y catéter venoso central no hace falta colocar, a no ser que tenga mal acceso venoso periférico. En cuanto a la fluidoterapia, pues traigo este metaanálisis del 2017 en el que no se encontró una recomendación sólida sobre
cuál es el mejor manejo de fluidoterapia en las mujeres con preeclampsia, ¿vale? No sé, se hizo en diferentes grupos, unos con una fluidoterapia más restrictiva, otros con más permisiva, otras utilizando más coloides, otras utilizando más cristaloides, y no hubo cambios, ¿vale? No se demostró que una fuese superior a otra, ¿vale? No hay diferencias en la incidencia de complicaciones como edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda u otras. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Pues un poco conociendo la fisiopatología de la enfermedad, la tendencia actual es utilizar una fluidoterapia restrictiva, en torno a esos unos 60 o 80 mililitros hora, que es aproximadamente unos 1.500, 2.000 a las 24 horas. En esta fluidoterapia, en este volumen a la hora, también se debe incluir la medicación. Muchas de estas mujeres tienen perfusiones de medicación, de sulfato de magnesio, el tratamiento antihipertensivo. Dentro de todo este volumen de medicación debe estar incluido aquí. Y esta fluidoterapia es con cristaloides balanceados, plasmalite o Ringer lactato. Y lo segundo importante es que hay que hacer un control estricto del balance hídrico de estas mujeres, ¿vale? Neutro o ligeramente negativo a las 24 horas. ¿Y cómo podemos realizar esto? Pues la señora tiene que estar en dieta absoluta, tiene que estar sondada para calcular la diuresis horaria. También se debe hacer un cálculo de pérdidas insensibles y se podría hacer un peso diario, ¿vale? También. Vale, y en esta diferenciación, bueno, la fluidoterapia hemos visto que tiene un patrón estándar, un patrón base que a todas aplicaremos, que es lo que he comentado antes, la fluidoterapia restrictiva, pero según la aparición de ciertas complicaciones, entre comillas, ya aplicaremos un poco la diferencia según los fenotipos hemodinámicos, ¿vale? No a todas las trataremos con volumen, no a todas las trataremos con diuréticos, no todas indicaremos una cesárea si aparece alguna de estas sin intentar paliarlas con alguna medida como esta. Tenemos la preeclampsia a la izquierda con alto gasto cardíaco, es decir, aquellas que tienen un alto volumen intravascular. Si ocurre la primera situación, que por ejemplo sería una hipotensión, en esta señora tiene un alto gasto cardíaco, un alto volumen intravascular, pues la restricción de los fluidos está más que indicada, ¿vale? Es decir, intentaremos no dar bolos de fluido en caso de una hipotensión, a no ser que venga determinada por una hemorragia. Tendremos paliarla con vasoactivo. Las hipotensiones pueden ocurrir, entre otras cosas, por ejemplo, por la colocación de un catéter epidural. La oliguria, en cambio, en caso de que haya estabilidad hemodinámica y función renal estable, porque si no, seguramente sí que sería indicación de realizar una cesárea. Para empezar, no se debe de tratar, a no ser que ya se lleve unas más de 3-4 horas con esta oliguria, que serían menos de 0,5 mililitros kilo hora, como ya sabemos. Y en este caso sí que podríamos aplicar un bolo de furosemida, 10 miligramos, 20 miligramos, y evaluar si hay respuesta renal a este diurético o no. En la derecha tenemos las preeclampsias de alta resistencia vasculares, bajo gasto cardíaco. Tienen bajo volumen intravascular, por tanto aquí seremos un poco más permisivos con el volumen, en caso de hipotensión o en caso de oliguria de más de 3-4 horas. Aquí sí que podremos realizar una prueba con 250 mililitros de cristaloides, de plasmalite, por ejemplo, y ver cómo responde a esa hipotensión o a esa oliguria. Y en caso de que aquí realicemos este tratamiento dirigido y no se responda, sería el caso de poder colocar una arteria invasiva y valorar, como he comentado antes. La terapia antihipertensiva, pues nada, saber simplemente que según esta revisión sistemática que he revisado, no se ha encontrado superioridad de ningún fármaco antihipertensivo respecto a otro en el control de la tensión arterial ni en los resultados materno-fetales. Saber que actualmente la tendencia es básicamente a seguir un mismo algoritmo, unos fármacos que son de primera línea, fármacos de segunda línea para todas las preeclampsias. Básicamente, como hemos visto, no hay superioridad de uno frente a otro, sino que se eligen por familiaridad del clínico con el fármaco y también por las comorbilidades maternas y los efectos secundarios. Y bueno, como dato, pues vi que el 25% de los casos que se inicia el labetalol, que frecuentemente es el de primera elección, primera línea, no se consigue estabilizar la tensión arterial y se debe recurrir a un segundo antihipertensivo, ¿vale? Por tanto, con los cambios hemodinámicos que he comentado, con los fenotipos que existen, vamos a intentar dirigir un poco más la terapia antihipertensiva y conseguir resultados mejores, ¿vale? Esta tabla no la voy a comentar, simplemente es para que veáis un poco el arsenal terapéutico que hay a nivel antihipertensivo. Estos son los intravenosos que tenemos para utilizar en el hospital, el labetalol como alfa y beta bloqueante, la hidralacina como un vasodilatador periférico, nitroglicerina y nitroprusiato, también vasodilatadores, donadores de óxido nítrico, furosemida como diurético, y luego tendríamos fármacos orales como el nifedipino, que es un antagonista del calcio, y el alfa-metildopa, ¿vale? Como un antihipertensivo central, agonista alfa-2.
Vale, entonces los antihipertensivos sí que podemos clasificarlo de una manera inicial según los fenotipos, no como la fluidoterapia, que manteníamos una fluidoterapia estándar para todos y ya si ocurría alguna hipotensión, oliguria, algún cambio, ya nos fijamos en el fenotipo hemodinámico, sino que en los antihipertensivos sí que debemos realizar ya el manejo según fenotipo de manera inicial, ¿vale? Se ha demostrado que con esta diferenciación hay mejoras en el control de la tensión arterial y en los resultados maternos fetales. Por ejemplo, si tenemos una preeclampsia de alta resistencia vascular sistémica y bajo gasto cardíaco, que eran aquellas que tenían un retraso en el crecimiento fetal, frecuentemente eran aquellas que eran una preeclampsia de inicio temprano, lo indicado no es iniciar el labetalol, que suele ser, según los algoritmos actuales, el fármaco de primera elección, sino sería empezar por vasodilatadores, ¿vale? Fármacos que bajen esta resistencia vascular sistémica, entre ellos la hidralacina, los donadores de óxido nítrico y el nifedipino oral. Por otro lado, teníamos la preeclampsia de alto gasto cardíaco, que aquí lo que utilizaremos serán fármacos totalmente contrarios, fármacos que frenen un poco a nivel cardíaco, tanto a nivel de frecuencia cardíaca como a nivel inotrópico. Aquí utilizaremos la betalol o alfametildopa. Los diuréticos en este caso también se pueden utilizar, pero lo dejaremos un poco de segunda elección si hay oliguria concomitante. Esta tabla explica exactamente lo que acabo de comentar, ¿vale? A la derecha los casos de alto gasto cardíaco, a la izquierda los casos de bajo gasto cardíaco. Y nada, es un poco resumen de lo que he contado, ¿vale? Los diferentes fármacos y también un poco las fluidoterapias. La analgesia durante el parto, pues bueno, esto ya lo sabemos todos, que las técnicas neurasiales son superiores a cualquier otra alternativa para el manejo del dolor, en el caso del trabajo de parto, que la técnica de colocación del catéter epidural, las dosis y el volumen no se diferencian respecto a otras gestantes. Lo único que sí que debemos de saber es que no nos valdrá una analítica del tercer trimestre. En estas pacientes con preeclampsia es obligatorio tener una analítica con coagulación y con plaquetas de las últimas 6 horas antes de colocación del catéter epidural. El valor de plaquetas que se estima seguro para poder colocar, para realizar una técnica neuroaxial, ya sea epidural o intradural, se estima que está en torno a las 70.000 plaquetas, ¿vale? No todos los casos, no todos los autores abogan por las 70.000 plaquetas, unos un poco más, unos un poco menos, pero este es el que he encontrado que con más frecuencia, se estima que es el valor así de seguridad. La aspirina, que frecuentemente toman estas gestantes u otros tipos de gestantes, sabemos que no es una contraindicación para colocar un catéter epidural. Y el tema de la transfusión de plaquetas. Como ya sabemos, la trombocitopenia es muy frecuente en estas mujeres y no sería extrañar encontrarse plaquetas por debajo de 70.000. ¿Está indicado realizar una transfusión de plaquetas para realizar una técnica neuroaxial? Pues la respuesta es que no. No debemos de transfundir plaquetas a una señora que no tiene los niveles necesarios de plaqueta para una técnica neuroaxial. Solamente tienen indicación quirúrgica, ¿vale? Si el obstetra decide que hay que hacer un parto vaginal y la mujer tiene menos de 30.000, o si hace una cesárea y tiene menos de 50.000 plaquetas. ¿Cuándo colocar la epidural? Pues esto es importante que lo dejemos claro con el equipo de matronas, ¿vale? Cuando vayamos a hacer la valoración inicial cuando vayamos a hacer la valoración inicial de la paciente, hablar con el equipo de matronas y comentarles que es muy importante que nos avisen en cuanto empieza a tener contracciones, aunque sean leves, aunque sean tolerables, ahí debemos de colocar la epidural, ¿vale? Por varias razones. Entre ellas está la progresión de la enfermedad como valor analítico más frecuente tiene la plecostopenia. Estas cifras pueden ir disminuyendo de manera considerable con el paso de las horas y cuanto antes podamos colocar la epidural y tener asegurado el catéter epidural, pues mucho mejor, ¿vale? Porque si no puede llegar un momento que tengamos cifras por debajo de los valores de seguridad. Segundo punto importante, puede ayudar al control de la hipertensión, ¿vale? Por la simpaticolisis que ocurre con los fármacos anestésicos locales en el espacio epidural y también por el cese del estímulo doloroso. Y por último, ya también te aseguras un poco de tener una forma, aparte de analgesia, puedes reconvertir esta técnica analgésica en una técnica anestesia en caso de que se indique una cesárea, ¿vale? Y así como hemos visto antes, evitas un poco la manipulación de la vía aérea, que podría llegar a ser difícil, no sería de extrañar de manera emergente, ¿vale? Retirada del catéter epidural. Pues bueno, en estos casos normalmente no se avisa al buscador de anestesia para retirar un catéter epidural en el paritorio y antes de que se vaya a la planta, pero en este caso sí que debería ser obligatorio, ¿vale? Avisar al buscador de anestesia, materno infantil. ¿Por qué? Porque se debe requerir, como igual que con la colocación, con la retirada del catéter epidural debe de haber una analítica sanguínea con plaquetas y coagulación de las últimas 6 horas. ¿Vale? Aquí se debería de avisar al equipo de anestesia que revise la analítica y si cumple los valores adecuados, dar la orden de retirada de la epidural, ¿vale? Bueno, la anestesia en cesárea.
Igualmente, igual que la analgesia, la anestesia en cesárea es superior las técnicas neuroaxiales que la anestesia general, ¿vale? Mucho mayor beneficio, menor riesgo. Siempre que se disponga de tiempo suficiente para poder realizar una anestesia neuroaxial o darle tiempo a la epidural que convierta el paso de analgesia a anestesia y además no haya contraindicación para la técnica neuroaxial, debemos abogar por ella. ¿Por qué? Pues algunas de estas em, son sus beneficios respecto a la general, ¿vale? El menor riesgo de pico hipertensivo que se suele producir en las inducciones de la anestesia general, con el riesgo que conlleva esto para la madre. También el evitar el manejo de la vía aérea, una paciente que podría ser una vía aérea difícil fácilmente. Y también el evitar una gran cantidad de fármacos que puedan afectar al feto o al tono uterino, ¿vale? El feto con depresión respiratoria, el tono uterino generando atonía. Entonces, bueno, la anestesia general en las mujeres con preeclampsia es prácticamente igual que en el resto de gestantes y simplemente voy a traer pues, los 3 puntos que he visto que son un poco más diferenciales en estas mujeres con trastorno hipertensivo de la gestación. El primer punto importante es el pico hipertensivo en la inducción. En todo paciente puede haber un pico hipertensivo en la inducción por el estímulo de la laringoscopia o la incisión quirúrgica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en estas mujeres es más frecuente o es más fácil que ocurra este pico hipertensivo y además las consecuencias son peores. Entre ellas, la peor consecuencia que hay es la hemorragia cerebral materna, un alto riesgo de morbi-mortalidad. ¿Qué manera tenemos de solucionar esto o de intentar solucionarlo? Pues como he explicado antes, la colocación de la arteria radial despierta antes de la anestesia general. Esto lo haremos si tenemos tiempo suficiente y si ya la mujer venía con hipertensión de difícil control. Y el uso de opioides en la inducción, ¿vale? Que de esto hablaré un poquito aquí, que estuve revisando este metaanálisis de 2019, 17 ensayos clínicos autorizados, en el que se valoró el beneficio-riesgo de usar ciertos opioides en anestesia general en gestantes. No incluían anestesia general en gestantes con trastorno de la hipertensión, eran gestantes sanas. 3 opioides diferentes, 3 grupos diferentes y respecto al placebo, respecto a no utilizar opioides. ¿Cuáles fueron los resultados? No hay diferencia significativa en el Apgar del feto, ni al minuto ni a los 5 minutos, entre el grupo control y el grupo que utilizó alfentanilo en forma de bolos con esa dosis, una dosis baja, o el grupo que utilizó perfusión de remifentanilo. En caso del fentanilo, que es el tercer grupo que se estudió, sí que a nivel al minuto el Apgar no había diferencia significativa respecto al placebo, pero sí que a los 5 minutos se demostró que disminuía el Apgar del feto, ¿vale? Por tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues que está totalmente indicado el uso de opioides en la inducción en cualquier gestante, no solamente en la gestante que tiene trastornos hipertensivos, como es el caso de esta sesión, que es la preeclampsia, sino que toda gestante, aunque esté sana y se le vaya a realizar una anestesia general, está totalmente indicado usar bolos de alfentanilo o, si te sientes más cómodo y tienes tiempo suficiente, una perfusión de remifentanilo en el momento de la inducción. Los otros 2 puntos diferenciales de la anestesia general, la preeclampsia respecto a otras gestantes, están relacionados con el sulfato de magnesio, ¿vale? El sulfato de magnesio es una perfusión que se coloca de manera preventiva para evitar convulsiones por las crisis de eclampsia, que normalmente las llevan las pacientes con preeclampsia con criterios de gravedad. Nada, simplemente saber esto, que el sulfato de magnesio, entre otras propiedades, tiene una acción antagonista de canales de calcio y también inhibe la liberación de acetilcolina en la placa motora, ¿vale? Uno de los motivos de esto es que está totalmente contraindicado en pacientes con miastenia gravis, ¿vale? Y nada, los 2 puntos que faltan son los relacionados con el sulfato de magnesio, que sería, por un lado, aumenta la potencia de los relajantes musculares que utilizamos en una anestesia general. Esto no va a cambiar no va a cambiar nuestro manejo, seguiremos usando las mismas dosis, los mismos fármacos, simplemente pues tenerlo en cuenta de que a lo mejor el riesgo de que no se recupere muscularmente para el despertar pues es más alto. Y si disponemos de tiempo suficiente, lo indicado sería monitorizarlo con el TOF. Y tercer punto, el mayor riesgo de atonía uterina, tanto por el sulfato de magnesio como también por el sevoflurano, ¿vale? Que es un fármaco, es un gas que también dificulta un poco la contracción uterina. ¿Qué cambios se producen en las mujeres con preeclampsia o debemos tener en cuenta? Pues el manejo a nivel de oxitocina es exactamente el mismo, bolos de oxitocina, misma dosis y mismo número. Lo único que cambia es que estas pacientes sí que deben de tener una perfusión de 40 unidades en 500 mililitros a pasar en 4 horas, ¿vale? Segundo punto importante, está contraindicado el metergin, ¿vale? Por ser un agonista alfa, pasaríamos directamente de la oxitocina al carbopros. La analgesia postoperatoria tras una cesárea en una mujer con preeclampsia, pues lo ideal sería que mantuviesen la epidural en planta y realizasen un seguimiento anestesia con la interconsulta del dolor agudo postoperatorio.
pero bueno, sabemos que esto no suele ocurrir, que se le suele retirar la epidural en el paritorio, por tanto, pues debemos realizar un manejo multimodal a nivel analgésico. Lo primero, pautar analgésicos de primer nivel, paracetamol y AINES, por ejemplo, ibuprofeno, desquetoprofeno, cada 8 horas, elastómero compuesto, bloqueo TAP antes de salir del quirófano y dejar morfina de rescate. Con el tema de los AINES, se ha visto que la hipertensión no contraindica su uso, pero sí que la trombocitopenia deberíamos evitar su uso, tanto en el elastómero como en la pauta de analgésico. ¿Por qué es importante usar los AINES? Porque han demostrado una disminución del uso de opioides de rescate, el uso de morfina de rescate. Bueno, ya para ir acabando la sesión, el último tema es qué hacemos con estas mujeres con preeclampsia tras el fin de la gestación, ¿vale? Como sabemos, esta enfermedad no acaba en el momento que se produce el fin de la gestación. Es una enfermedad que puede tardar días, semanas, meses en normalizarse todos sus valores, pero sí que tenemos que tener en cuenta que los 3 primeros días son los de mayor riesgo de que la enfermedad siga progresando, ¿vale? No que empiece a normalizarse, sino que incluso pueda llegar a progreso. Entonces, ¿qué hacemos? Decidiremos un poco si se puede quedar en paritorio y luego pasar a la planta, o decidiremos si necesita una cama de críticos para un control más estricto por lo menos en estos primeros 3 días, ¿vale? ¿Cómo decidiremos esto? Pues esto obviamente hay que hacer una decisión conjunta, anestesia obstetricia, valorar el riesgo materno, posparto que tiene, con la clínica que tiene, los valores analíticos y valorar pues si el riesgo que tiene de progresión de la enfermedad hacia un trastorno grave. No hay unos criterios cerrados para ingresar en la REA o en la unidad de críticos, hay una serie de criterios que deben valorarse todos de manera conjunta y hacer una valoración eso, conjunta de todos los riesgos sumados entre sí. Como vemos abajo, los criterios más frecuentemente que se ven para ingresar en la unidad de crítico, pues sería una hipertensión de difícil control, una hipertensión severa, que exista daño, sobre todo analítico, de daños orgánicos, o que hayan varios órganos afectados, o que haya uno de manera severamente afectada, o que exista un síndrome de HELLP, ¿vale? Que es un trastorno bastante grave, o también que aparezcan convulsiones, es decir, que la mujer sufra eclampsia o que tenga pródromos clínicos de eclampsia que no ceden con la perfusión de sulfato de magnesio, ¿vale? Y arriba vemos simplemente que estos son las preeclampsias que con más frecuencia ingresan en REA. Es decir, las preeclampsias que tienen criterios de gravedad es mucho más fácil, obviamente, que ingresen en REA, las preeclampsias tempranas también, y las que se indica fin de gestación por cesárea urgente emergente respecto al parto vaginal. El manejo en REA, esto es un poco un resumen, un poco para tener las 3, 4 cosas claras sobre qué debemos de tener en cuenta en estas pacientes, la REA. Importante el control estricto antihipertensivo, intravenoso y con objetivos de normotensión. Una vez se finaliza la gestación, ya no, el objetivo no es una hipertensión permisiva, ya es la normotensión, 110, 120 de sistólica. Es perfusión de sulfato de magnesio, deben de llevarla mínimo 24 horas postparto, ¿vale? Si ya la llevan previa al fin de la gestación, normalmente se deja unas 24 horas postparto y la decisión de alargarla o de ceder, pues la podemos consensuar con obstetricia y que nos cuenten un poco cuál es la idea, ¿vale? Nada, mantener la epidural para el control analgésico, pero sí que hay que tener en cuenta que estas mujeres es posible que la trombocitopenia siga avanzando los primeros días después de la gestación. Por lo tanto, tenerlo en cuenta para el tema de retirar la epidural lo antes posible también. El manejo de las crisis de eclampsia con anticonvulsionante, que ahora lo veremos en la última diapositiva. Y el inicio de la profilaxis protrombótica, ¿vale? Iniciar la heparina bajo peso molecular 4 o 6 horas tras la cesárea, ¿vale? De manera bastante precoz. Y hacer un descanso cuando se decide la retirada de la epidural y luego el reinicio de la heparina. Y nada, como tema final, la eclampsia, simplemente 2 datitos solamente. La eclampsia no es el motivo de la sesión, pero sí que es una complicación grave de la preeclampsia, que es cuando ocurren convulsiones en pacientes con preeclampsia sin otro diagnóstico probable. Tiene pródromos clínicos que te pueden avisar de que vaya a tener estas convulsiones, como son la cefalea, alteraciones visuales o la epigastralgia. Y los 3 pilares del tratamiento sería la oxigenoterapia, con Ventimas, con mascarilla de reservorio, y que si no conseguimos una buena oxigenación, avanzaremos hacia el aislamiento de la vía aérea. La terapia anticonvulsiva, en estos casos, de primera línea, es el bolo de sulfato de magnesio con una perfusión a 2 gramos hora de sulfato de magnesio. Y si vemos que con esto no revierte las convulsiones, ya pasaríamos al fármaco de segunda elección, que sería el diazepam, ¿vale?
Y la terapia antihipertensiva, porque es importante aplicar una terapia antihipertensiva agresiva en el momento que tiene convulsiones, porque frecuentemente se asocian estas crisis de eclampsia con picos hipertensivos y el control de la tensión puede ayudar también al control de las convulsiones. Importante saber también que en estos casos de una crisis de eclampsia, lo primero es estabilizar a la madre y ya luego sería el fin de la gestación. No podemos meter en una cesárea emergente a una paciente con convulsiones y con inestabilidad, ¿vale? Primero controlamos esta situación y ya luego se decidirá el fin de la gestación. Y nada, pues para finalizar un poco las conclusiones de la sesión, la preeclampsia es una enfermedad multisistémica que afecta a gestantes y cuyo signo central es la hipertensión arterial. Tanto factores placentarios como intrínsecos maternos promueven la disfunción endotelial sistémica materna, que es la que crea pues, todo el daño orgánico materno que tiene sus comorbilidades. Los signos y síntomas desaparecen en un periodo variable tras el fin de la gestación, alto riesgo de progresión de la enfermedad en los primeros 3 días tras el fin de la gestación. El estudio de los cambios hemodinámicos ha cambiado el paradigma del manejo antihipertensivo y de fluidoterapia en los últimos 20 años. La coexistencia de retraso en el crecimiento fetal permite clasificar de manera anticipada, sin una monitorización invasiva, la preeclampsia en sus dos fenotipos hemodinámicos, que estos fenotipos hemodinámicos se diferencian principalmente en el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, la importancia que tiene la valoración de anestesia, de la guardia de anestesia, cuando llega la paciente a paritorio, ¿vale? La valoración inicial y basal de la paciente, que las técnicas neurasiales son de elección, tanto en la analgesia como en la anestesia, y que si en caso de precisar anestesia general, pues está totalmente indicado y es de buena praxis utilizar al fentanilo o remifentanilo en la inducción. Y nada, ya estaría todo. Gracias.